Crónicas de la Dragonlance. Capítulo 7. La historia de la vara. Clérigos extraños. Una sensación tenebrosa. Los frondosos bosques del Valle de Soleis eran una extensión verde y llena de vida. Bajo el denso techo de los Valewoods crecían maleza de cardos y enredaderas, y el suelo estaba cubierto de plantas trepadoras con las que se tenía que tener gran cuidado, pues se enrollaban repentinamente en los tobillos, atrapando a la indefensa víctima y sujetándola hasta que era devorada por alguno de los muchos animales depredadores que acechaban el valle. Después de más de una hora de andar chapoteando y tronchando ramas, llegaron al camino de Haven. La imagen del largo lecho de tierra aplanada fue reconfortante, pues todos estaban llenos de rasguños, arañazos y agotados por el cansancio. Cuando se detuvieron junto al camino, no se oía ni un solo ruido. El silencio había invadido aquella tierra, y era como si todas las criaturas estuviesen conteniendo la respiración, esperando. Ahora que había llegado al camino, a ninguno le resultaba fácil abandonar la protección de la maleza. ¿Creéis que estaremos a salvo?, preguntó Caramon, oteando por encima del follaje. A salvo o no, es el camino que hemos de tomar, respondió Tanis secamente. A menos que seas capaz de volar o que prefieras volver a internarte en el bosque. Hemos empleado más de una hora en recorrer unas pocas leguas. A este paso llegaremos a la encrucijada la semana próxima. El gigantesco guerrero se sonrojó, disgustado. No pretendía... Lo siento, suspiró Tanis, mirando también hacia el camino, que parecía un inmenso corredor iluminado por aquella luz grisácea. Tampoco a mí me apetece el paseo. ¿Nos separamos o seguimos juntos? Con práctica frialdad, Sturm interrumpió lo que consideraba una charla fútil. Nos mantendremos unidos, le contestó Tanis, y luego añadió. No obstante, alguien tendría que explorar. Yo lo haré, Tanis, se ofreció Tasslehoff surgiendo repentinamente de la maleza. Nadie sospechará de un Kender que viaje solo. Tanis frunció el ceño. Tasslehoff tenía razón, nadie sospecharía de él, pues todos los Kenders anhelaban vagar y viajar por Krynn en busca de aventuras. Pero Tasslehoff tenía el desconcertante hábito de olvidar su cometido y despistarse si algo interesante llamaba su atención. Muy bien, dijo Tanis finalmente. Pero recuerda, Tasslehoff Barfoot, mantén los ojos bien abiertos y no pierdas la cabeza. Nada de rondar por otros caminos y, sobre todo, Tanis le miró fijamente a los ojos. Mantén tus ágiles dedos lejos de las pertenencias de los demás. A menos que los demás sean panaderos, añadió Caramon. El Kender soltó una risita y, recorriendo los pocos pasos que le separaban del camino, comenzó a caminar energéticamente, hundiendo su parajupac en el barro y dando pequeños saltos. Sus bolsas y bolsillos se bamboleaban rítmicamente. Los demás oyeron cómo entonaba una canción de las canciones de viaje de los Kenders. Tu único amor es un velero, anclado en nuestro embarcadero. Izamos sus velas, trabajamos en cubierta, abrimos las portillas para airearlo. Ah, sí, nuestro faro lo ilumina. Ah, sí, nuestras costas son cálidas. Cuando estalla la tormenta, lo guiamos a cualquier puerto. Alienados, los marineros lo contemplan desde el muelle, sedientos como un enano ante un montón de oro, o como los centauros ante el vino, pues todos los marineros lo aman y se congregan donde esté anclado, cada uno confiando que se hunda, con toda la tripulación a bordo. Tras escuchar la última estrofa de la canción, Tanis sonrió y dejó que pasaran unos minutos antes de iniciar la marcha. Salieron al camino tan atemorizados como una compañía de actores novatos ante una audiencia hostil. Tenían la sensación de que todos los ojos de Krynn los acechaban. Las oscuras sombras que se formaban bajo las brillantes hojas de los árboles que se sucedían a lo largo del camino hacían imposible que pudiera verse algo, incluso a pocos pasos de distancia. Sturm iba delante, solo y en amargo silencio. Tanis sabía que, aunque el caballero caminaba orgullosamente con la cabeza bien alta, estaba librando una batalla interna contra sus conflictos. Caramon y Raistlin le seguían. El mago caminaba con dificultad a través de la maleza, pero una vez en el sendero, su paso se hizo más ligero. Con una mano se apoyaba en su bastón y con la otra sostenía un libro abierto. A Tanis le extrañó que Raistlin caminase leyendo, pero luego vio que se trataba de un libro de encantamientos. Los magos deben estudiar cada día y aprender de memoria los sortilegios. Es su obligación. Las palabras mágicas llamean en su mente, la energía física y mental del mago. Entonces, totalmente exhausto, debe descansar antes de poder utilizar su magia de nuevo. Flynn caminaba renqueando al otro lado de Caramon.
Tanis y los bárbaros caminaban en último lugar. El semielfo observó a Goldmoon, iluminada por la moteada luz grisácea que se filtraba bajo las copas de los árboles. Se fijó en las líneas que se dibujaban alrededor de sus ojos y que la hacían parecer mayor de los 29 años que tenía. «Nuestras vidas no han sido fáciles», le confió Goldmoon mientras caminaban. «Riverwind y yo nos hemos amado durante años, pero en nuestra raza existe una ley según la cual, si un guerrero quiere esposar a la princesa de la tribu, debe realizar una proeza extraordinaria para demostrar que la merece. En nuestro caso fue peor, pues la familia de Riverwind fue expulsada de la tribu hace años por negarse a adorar a nuestros antepasados. Su abuelo creía en los antiguos dioses de antes del cataclismo, a pesar de que no pudo encontrar en Krynn ni el más mínimo indicio de ellos. Mi padre, que estaba decidido a que no me casara con alguien inferior a mi rango, envió a Riverwind a una misión imposible en busca de algún objeto perteneciente a las divinidades que probara la existencia de los antiguos dioses. Por descontado, él no creía que existiera ningún objeto de esas características y pensó que Riverwind encontraría a muerte o que, entre tanto, yo me enamoraría de otro. Miró hacia el alto guerrero, que caminaba junto a ella y le sonrió. Pero su expresión era firme, sus ojos estaban perdidos en la distancia y la sonrisa de Goldmoon se diluyó. Suspirando, continuó su historia, hablando en voz baja, más para sí misma que para Tanis. Riverwind estuvo ausente muchos años y mi vida carecía de sentido. En algunos momentos creí que mi corazón dejaría de latir, pero hace tan solo una semana él regresó. Estaba medio muerto, fuera de sí, con una fiebre altísima y su piel quemada al tacto. Se arrastró hacia el campamento y cayó ante mis pies con esta vara asida en su mano. Tuvimos que forzarlo para que la soltara, pues incluso estando inconsciente se negaba a que se la quitaran. Mientras duró la fiebre deliraba, hablando sobre un lugar oscuro, una ciudad destruida en la que la muerte tenía negras alas. Los sirvientes tuvieron que atarle los brazos a la cama, ya que casi enloquece de pánico. Entonces fue cuando recordó a la mujer, una mujer vestida de luz azulada que se acercó a él. Lo curó y le entregó la vara. Al recordarla se tranquilizó y su fiebre desapareció de repente. Esto ocurrió hace 2 días. Hizo una pausa. ¿Habría sido realmente hace 2 días? Parecía toda una vida. Suspirando profundamente, prosiguió. Le mostró la vara a mi padre, diciéndole que le había sido entregada por una diosa cuyo nombre desconocía. Mi padre la contempló. Goldmoon la sostuvo en alto y le ordenó a Riverwind que hiciera con ella cualquier cosa. Riverwind no realizó ningún milagro y mis padres se la arrojó a los pies, proclamando que era falsa y ordenando a la gente que lo apedrearan hasta la muerte como castigo por su blasfemia. Mientras hablaba, el rostro de Goldmoon palideció y el de Riverwind se ensombreció. Ataron a Riverwind y lo arrastraron al muro de los lamentos, explicó con un hilo de voz, y empezaron a arrojarle piedras. Él me miraba con amor y gritaba que ni la muerte conseguiría separarnos. Yo no pude soportar la idea de perderlo, y recogiendo la vara del suelo corrí hacia él. Las piedras nos golpeaban. Goldmoon se llevó la mano a la frente, estremeciéndose al recordar el dolor, y Tanis vio que tenía una herida reciente en su piel morena. De pronto estalló una luz cegadora. Cuando Riverwind y yo pudimos ver de nuevo, nos hallábamos a las afueras de Soleis. La vara proyectaba una luz azulada que poco a poco fue palideciendo y se extinguió. Fue entonces cuando tomamos la decisión de ir a Haven y descubrir qué sabían los sabios del templo sobre ella. Riverwind, ¿recuerdas de esa ciudad destruida? ¿Dónde estaba?, preguntó Tanis preocupado. Riverwind no le contestó, pero le miró de reojo con sus ojos castaños. Evidentemente sus pensamientos estaban en otra parte. Luego miró fijamente hacia los árboles. Tanis, semielfo, dijo al final. ¿Es ese tu nombre? Así es como me llaman los humanos, contestó Tanis. Para ellos mi nombre de elfo es largo y difícil de pronunciar. Riverwind arrugó la frente y preguntó. ¿Por qué te llaman semielfo y no semihombre? La pregunta sacudió a Tanis como una bofetada en pleno rostro. Tuvo que hacer un esfuerzo para tragarse una respuesta ofensiva. Supuso que Riverwind debía tener algún motivo para hacérsela y que su intención no había sido insultarle. La respuesta era delicada, por lo que Tanis escogió sus palabras con atención. Para los humanos, medio elfo es una parte de un ser completo, mientras que medio hombre es un tullido.
Riverwind consideró la respuesta durante unos segundos y finalmente asintió bruscamente con la cabeza y respondió a la pregunta que Tanis le había hecho sobre la ciudad destruida. Era una ciudad de niveos edificios sostenidos por esbeltas columnas de mármol. Debió haber sido muy bella, pero ahora está como si una gigantesca mano la hubiese lanzado desde la cima de una montaña. La ciudad es ahora oscura y maléfica. Riverwind parecía hablar desde un lugar remoto. La muerte de negras alas, dijo Tanis en voz baja. Se erigía en la oscuridad como un dios, sus criaturas la veneraban con aullidos y chillidos. El rostro del bárbaro palideció, a pesar del frío aire matutino. Estaba sudando. No puedo hablar más de ello. Goldmoon posó una mano sobre su brazo y la tensión de su rostro cedió. ¿Y en medio de ese infierno surgió una mujer y te dio la vara? Insistió Tanis. Me estaba muriendo y me curó. Tanis observó atentamente la vara que Goldmoon llevaba. Le había parecido una vara lisa y vulgar, hasta ese momento en la posada, que había relampagueado azul, llamándole poderosamente la atención. En el extremo superior tenía tallado un pequeño motivo rodeado de plumas, de las que tanto admira los bárbaros. Sin embargo, él había visto aquella luz azulada y había probado sus poderes curativos. ¿Era la vara un don de los antiguos dioses para que les ayudara en estos tiempos de necesidad, o era algo diabólico? De todas formas, ¿qué sabía él de estos dos bárbaros? Tanis recordó la declaración de Raistlin de que solo los puros de corazón podían tocar la vara. Quería creer que así era. Tanis, perdido en sus pensamientos, sintió que Goldmoon le tocaba el brazo. Alzó la mirada y se dio cuenta de que él y los bárbaros se habían quedado rezagados. Delante Sturm y Caramon señalaban algo. Echó a correr hacia ellos. ¿Qué sucede?, preguntó. Sturm contestó secamente. Regresa al explorador. Tasslehoff corría hacia ellos haciéndoles una señal con los brazos. ¡A la maleza! ¡A la maleza!, ordenó Tanis, a excepción de Sturm. Dos abandonaron rápidamente el camino y se zambulleron entre los arbustos y matorrales. ¡Vamos! Tanis agarró a Sturm por el brazo, pero este se soltó. No me esconderé en una trinchera, declaró firmemente el caballero. ¡Sturm!, comenzó a decir Tanis, luchando por controlar su furia, reprimiendo las duras palabras que asomaban a sus labios y que no hubiese solucionado nada, pudiendo causar un daño irreparable. Apretó los labios y se volvió de espaldas, esperando al Kender en silencio y con una expresión severa. Tasslehoff llegó corriendo hasta donde ellos estaban. Con voz entrecortada dijo: «Clérigos, un grupo de clérigos. Son 8. Sturm resopló. Creí que se trataba de un batallón de guardias goblins. Supongo que sabremos cómo manejar con un grupo de clérigos. No lo sé», dijo Tasslehoff dubitativo. «He visto clérigos de todas las regiones de Kryn y nunca había visto ninguno como estos». Miró aprehensivamente hacia el camino y después levantó la mirada hacia Tanis con una expresión de seriedad insólita en él. ¿Recuerdas lo que dijo Tika sobre unos extraños personajes que acompañaban al teócrata? Unos seres encapuchados y vestidos con pesados ropajes. Pues bien, eso describe exactamente a estos clérigos. Y la verdad, Tanis, es que me han producido una sensación tenebrosa. El Kender se estremeció. Los veréis dentro de un momento. Tanis miró a Sturm y este arqueó las cejas. Ambos sabían que los Kenders eran inmunes a la emoción del miedo y que, no obstante, eran extremadamente sensibles para captar la naturaleza de otras criaturas. Tanis no recordaba ninguna otra ocasión en la que la visión de cualquier criatura de Kryn le hubiese provocado a Tasslehoff una sensación tenebrosa. Ya había compartido con el Kender muchas situaciones difíciles. «Aquí vienen», dijo Tanis de pronto. Él, Sturm y Tass dieron un paso hacia las sombras de los árboles y observaron a los clérigos que, lentamente, aparecían por una curva del camino. Se hallaban demasiado lejos para que el semielfo pudiese deducir algo, excepto que se movían muy despacio, arrastrando tras ellos una gran carreta. «Quizás deberías hablar con ellos, Sturm», dijo Tanis en voz baja. «Procura que te informen sobre el estado del camino, pero ten mucho cuidado, amigo mío». «Lo tendré», contestó Sturm sonriendo. «No tengo ninguna intención de echar a perder mi vida sin motivo alguno». El caballero apretó el brazo de Tanis durante un instante. Luego aflojó su espada para poder desenvainarla con rapidez en caso de necesidad. Cruzó al otro lado del camino y se apoyó en un viejo tronco caído con la cabeza gacha, como si estuviese descansando. Tanis, dudoso, permaneció inmóvil unos segundos y después, volviéndose, se dirigió hacia la maleza seguido de Tass. «¿Qué sucede?», gruñó Caramon cuando Tanis y Tasslehoff aparecían. El inmenso guerrero se estaba ciñendo la faja, lo que hacía que sus numerosas armas resonaran estrepitosamente.
Los demás se hallaban escondidos tras gruesos matorrales, a pesar de los cuales podían ver claramente el camino. Tanis se arrodilló entre Caramon y Riverwind, que se hallaban agazapados a pocos metros de distancia. «Se acerca un grupo de clérigos por el camino. Sturm va a interrogarlos». «¿Clérigos?», resopló Caramon despreciativo, poniéndose en pie de nuevo, pero Tanis se agitó intranquilo. «Clérigos», murmuró Raistlin pensativo. «Esto no me gusta nada». «¿Qué quieres decir?», le preguntó Tanis. El mago miró al semielfo desde el fondo de su capucha. Tanis solo podía ver sus dorados ojos en forma de relojes de arena, que eran como estrechas rendijas en las que se reflejaban la astucia y la inteligencia. «¡Qué extraño, clérigos!». Raistlin habló con la elaborada paciencia con la que se le habla a un niño. «La vara tiene poderes curativos y, en Krynn, tales poderes no habían sido vistos desde el cataclismo. Caramon y yo vimos en Soleis a uno de estos hombres ataviados con capa y capucha. ¿No encuentras extraño, amigo mío, que estos clérigos y la vara hayan aparecido al mismo tiempo y en el mismo lugar, cuando ni los unos ni los otros habían sido vistos anteriormente? Tal vez esa vara les pertenezca por derecho». Tanis miró a Goldmoon, cuyo rostro estaba ensombrecido por la preocupación. Seguramente debía estar preguntándose lo mismo. Volvió a mirar hacia el camino y vio que las figuras encapuchadas seguían avanzando lentamente, tirando de la carreta. Sturm seguía sentado en el tronco, atusándose los bigotes. Mientras los compañeros aguardaban en silencio, el cielo se oscureció, invadido de nubes grises. A los pocos segundos el agua de la lluvia comenzó a filtrarse a través de las ramas de los árboles. ¡Maldición! ¡Está lloviendo!, refunfuñó Flint. No es suficiente con tener que agacharme tras un matorral como un sapo, sino que además me quedaré calado hasta los huesos. Tanis miró fijamente al enano, quien farfulló algo más y luego guardó silencio. Pronto los compañeros solo pudieron oír el repiqueteo de las gotas sobre las mojadas hojas y sobre los cascos y escudos. Era una lluvia fina y constante, de esas que empapan hasta las ropas más gruesas. Raistlin comenzó a temblar y a toser, cubriéndose la boca con la mano para amortiguar el sonido, ya que todos lo contemplaron alarmados. Tanis miró hacia el camino. Al igual que Tas, en sus 100 años de vida en Krynn, nunca había visto nada comparable a esos clérigos. Eran altos, debían medir unos 6 pies e iban ataviados con largas túnicas y amplias capas con capucha. Sus manos y pies también estaban cubiertos de tela, como los vendajes que ocultan las heridas de los leprosos. A medida que se acercaban a Sturm, comenzaron a observar con cautela a su alrededor. Uno de ellos miró fijamente hacia los arbustos donde se hallaban escondidos los compañeros, quienes lo único que podían ver de los recién llegados, a través de una negra ropa, eran unos brillantes ojos oscuros. «Salve, caballero de Solamnia», dijo en el idioma común el clérigo que iba en cabeza. Su voz era hueca y sibilante, una voz inhumana. Tanis se estremeció. «Saludos, hermano», contestó Sturm, también en común. «Hoy he viajado muchas millas y vosotros sois los primeros viajeros con los que me encuentro. He oído extraños rumores y busco información sobre el camino que he de recorrer. ¿De dónde venís?» «Originariamente venimos del este», contestó el clérigo. «Pero hoy venimos de Haven. Hace un día frío y húmedo para viajar, caballero, y quizás sea este el motivo por el que no has encontrado a nadie. Nosotros mismos no realizaríamos este viaje si no fuese por necesidad. ¿Vienes de Soleis, caballero?» Sturm asintió y varios de los clérigos situados tras la carretera se miraron los unos a los otros, murmurando entre sí. El que parecía ser el clérigo jefe se dirigió a ellos en un extraño lenguaje gutural. Tanis miró a sus compañeros. Tasselhoff negó con la cabeza y los demás hicieron lo mismo. Ninguno de ellos lo había oído antes. El clérigo habló de nuevo en el idioma común. «Tengo gran curiosidad por conocer los rumores de los que hablas, caballero». «He oído que hay ejércitos agrupados en el norte», contestó Sturm. «Viajo hacia allá, hacia mi hogar en Solamnia, y no quisiera meterme en una guerra a la que no he sido invitado». «No hemos oído estos rumores», le respondió el clérigo. «Por lo que sabemos,
El camino hacia el norte está despejado. Eso me sucede por escuchar a compañeros borrachos. Sturm se encogió de hombros. Pero decidme, ¿cuál es esa necesidad de la que habláis? ¿Y qué os saca de casa en un día tan crudo como este? Buscamos una vara. Contestó rápidamente el clérigo. La vara de cristal azul. Hemos oído que ha sido vista en Soleis. ¿Has oído hablar de ella? Oí hablar de una vara en Soleis. Pero me hablaron de ella los mismos compañeros que me dijeron lo del ejército del norte. ¿Debo creer esas historias o no? La pregunta de Sturm pareció confundir al clérigo, quien miró a su alrededor como si no supiese qué contestar. Decidme, dijo Sturm volviendo a apoyarse en la verja. ¿por qué buscáis una vara de cristal azul? Seguramente una de madera lisa y resistente os convendría más para andar por estos caminos. Es una vara sagrada de curación, contestó el clérigo con gravedad. Uno de nuestros hermanos está sumamente enfermo y morirá si no recibe el bendito efecto de esa sagrada reliquia. ¿Curación? Sturm arqueó las cejas. Una vara sagrada de curación debe tener un extraordinario valor. ¿Cómo es que habéis perdido un objeto tan raro y valioso? ¡No lo hemos perdido!, contestó el clérigo furioso. Tanis observó que el hombre apretaba sus enfundados puños con rabia. Le fue robada nuestra sagrada orden. Seguimos al inmundo ladrón hasta un poblado bárbaro en las llanuras y allí le perdimos la pista. De todas formas, corren rumores sobre extraños sucesos acaecidos en Soleis y hacia allí nos dirigimos. Señaló la parte trasera de la carretera. Para nosotros este viaje es sombrío comparado con el dolor y la agonía que sufre nuestro hermano. No es sino un pequeño sacrificio. Me temo que no puedo ayudar. ¡Yo puedo ayudaros!, gritó Goldmund. Tanis intentó sujetarla, pero era demasiado tarde. Se había levantado y se dirigía decidida hacia el camino, apartando a un lado las ramas de los árboles y las zarzas. Riverwind se puso en pie y la siguió a través de los arbustos. ¡Goldmund! Tanis arriesgó un agudo susurro. «Debo saber». Fue todo lo que ella contestó. Al oír la voz de Goldmund, los clérigos se miraron unos a otros como a sabiendas, asintiendo con sus cabezas encapuchadas. Tanis presintió el peligro, pero antes de que pudiese decir nada, Caramon se puso en pie. «Esos bárbaros no me van a dejar atrás mientras ellos se divierten», declaró el guerrero surgiendo del seto tras Riverwind. ¿Os habéis vuelto todos locos?, gruñó Tanis, y agarrando al Kender por el cuello de la camisa, lo arrastró de vuelta cuando ya estaba dispuesto a correr alegremente tras Caramon. «Flint, vigila al Kender. Raistlin...» «No hay necesidad de que te preocupes por mí, Tanis», susurró el mago. «No tengo ninguna intención de moverme de aquí». «Bien, es mejor que no te muevas». Tanis se puso en pie y lentamente se dirigió hacia el camino, sintiendo que le invadía de nuevo aquella sensación tenebrosa. Búsqueda de la verdad. Respuestas inesperadas. «Yo puedo ayudaros», repitió Goldmund. Su voz clara tintineó como una campanilla. La mujer reparó en el rostro de sorpresa de Sturm y comprendió el aviso de Tanis. Pero la actitud de Goldmund no era la de una mujer insensata. Ella nunca había sido así. Durante 10 años había gobernado su tribu tras la repentina enfermedad de su padre, que había quedado imposibilitado para hablar con claridad y para mover el brazo y la pierna derechos. Ella había guiado a su gente tanto en tiempos de guerra con las tribus vecinas como en tiempos de paz, aunque en varias ocasiones había intentado renunciar al poder. Ahora era consciente de estar haciendo algo peligroso. Y además, aunque esos extraños clérigos la llenaban de repugnancia, evidentemente sabían algo sobre la vara y ella debía averiguarlo. «Soy la portadora de la vara de cristal azul», dijo Goldmund acercándose al jefe de los clérigos y levantando la cabeza con orgullo. «Pero no la robé, me fue entregada». Riverwind y Sturm se situaron uno a cada lado de ella, y Caramon se colocó detrás, con la mano sobre la empuñadura de la espada y una expresión de impaciencia en el rostro. «Eso es lo que tú dices», contestó el clérigo con una voz suave y burlona. Se quedó mirando con ojos ávidos, oscuros y brillantes, la vara lisa y marrón que ella llevaba.
y alargó su envuelta mano para arrebatársela. Rápidamente Goldmund apretó la vara contra su pecho. «La vara fue sacada de un lugar maldito», dijo. «Haré lo que esté en mi mano para ayudar a tu agonizante hermano, pero no se la entregaré ni a ti ni a nadie hasta que esté firmemente convencida de que tenéis derecho a reclamarla». El clérigo titubeó y miró a sus compañeros. Tanis los vio cómo señalaban nerviosos las extrañas fajas de tela que llevaban atadas alrededor de sus ondeantes túnicas. Las fajas eran curiosamente anchas y tenían unas raras protuberancias en la parte inferior que evidentemente no estaban hechas para los libros de oraciones. Maldijo de frustración, confiando en que Sturm y Caramon hubieran prestado atención a estos detalles, pero Sturm parecía completamente relajado y Caramon estaba distraído. Tanis, con cautela, levantó el arco y colocó una flecha en la cuerda. Al final el clérigo asintió sumisamente con la cabeza, cruzando los brazos bajo las mangas de su túnica. Estaremos agradecidos por cualquier ayuda que puedas prestarle a nuestro pobre hermano, dijo con un hilo de voz. Y después, espero que tú y tus compañeros queráis acompañarnos de regreso a Haven. Te prometo que os convenceréis de que la vara ha caído en vuestras manos por equivocación. Iremos donde consideremos oportuno, hermano, gruñó Caramon. «¡Qué loco!», pensó Tanis. Dudó en gritar y avisarlos, pero decidió quedarse callado por si no se cumplían sus sospechas. La pertinaz lluvia había cesado. Las ropas de los compañeros estaban empapadas, pero no era momento de pararse a pensar en ello. Goldmund y el jefe de los encapuchados se dirigieron hacia la carretera seguidos de Riverwind. Sturm y Caramon se quedaron donde estaban, observando con interés. Cuando Goldmund y el clérigo alcanzaron la parte trasera de la carreta, él la agarró por el brazo dirigiéndola hacia el carro. Pero ella se apartó, acercándose por sí misma. El clérigo bajó la cabeza humildemente y levantó la tela que cubría la parte posterior de la carreta. Goldmund se asomó al interior, sosteniendo la vara entre sus manos. De pronto se originó una gran confusión. Se escuchó un grito. El clérigo se llevó un cuerno a los labios y se oyó un sonido largo y quejumbroso. «¡Caramon! ¡Sturm!», chilló Tanis levantando el arco. «¡Es una trampa!». Algo muy pesado cayó sobre el semielfo derribándolo al suelo. Unas manos fuertes buscaron su garganta y empujaron su cara contra el barro y las hojas mojadas. Los dedos encontraron lo que buscaban y comenzaron a apretar. Tanis intentó respirar, pero su nariz y su boca estaban llenas de lodo, por lo que, casi sin respiración, tiró frenéticamente de las manos que intentaban estrujarle el gaznate. Pero el apretón era tan increíblemente fuerte que Tanis sintió que perdía la conciencia. Cuando tensaba sus músculos para un desesperado intento final, escuchó un grito ronco y un sonido de huesos rotos. La presión fue cediendo, y alguien le quitó de encima aquel pesado cuerpo. Tanis consiguió ponerse de rodillas y, jadeando dolorosamente, fue recuperando la respiración. Después de limpiar de barro su rostro, levantó la mirada y vio a Flint con un leño en la mano, mirando fijamente al cuerpo que yacía a sus pies. El semielfo se sobrecogió horrorizado. Aquel cuerpo no era el de un hombre. De la espalda salían unas alas coriáceas y tenía la piel escamosa de un reptil. Las largas manos y los pies acababan en garras. Pero, al igual que los hombres, caminaban sobre los pies. La criatura llevaba una extraña armadura que le permitía utilizar las alas. No obstante, fue el rostro de aquel ser lo que le había estremecido. Era un rostro nunca visto, ni en la más terrible de las pesadillas. Las criaturas que habían aterrorizado a los compañeros eran draconianos, raza menor de dragones aparecida tras el cataclismo y cuya existencia era desconocida en Krynn. Estos seres eran servidores de los dragones y, como ellos, eran astutos, inteligentes y malignos. ¿Qué podía significar la aparición de estos seres? ¿Quizá el retorno de los dragones a Krynn? Todo resultaba muy sospechoso, y en el ambiente flotaba un presagio de malos augurios. «¡Por todos los dioses!», exclamó Raistlin arrastrándose hacia Tanis. «¿Qué es esta extraña criatura?». Antes de que Tanis pudiese contestarle,
vio un resplandor de luz azulado y oyó que Goldmoon gritaba. Mientras Tanis era agredido, Goldmoon había mirado en el interior de la carreta y se preguntaba qué terrible enfermedad podía transformar la piel de un hombre en escamas. Se había adelantado para tocar a aquel desgraciado clérigo con su vara, pero en ese preciso momento la criatura había saltado hacia ella intentando arrebatársela con su garruda mano. Goldmoon retrocedió, pero la criatura era rápida y clavó sus garras en la vara. Se produjo un estallido cegador en la luz azulada. El ser chilló de dolor y cayó hacia atrás, retrocediéndose la mano chamuscada. Riverwind, con la espada desenvainada, se había situado delante de la mujer. Goldmoon escuchó un jadeo y vio que la espada de Riverwind caía y que él retrocedía unos pasos sin hacer ningún esfuerzo por defenderse. Desde atrás, unas manos ásperas y escamosas agarraron a Goldmoon y le taparon la boca. Mientras luchaba por liberarse, entrevió a Riverwind, quien observaba atónito y con los ojos abiertos de par en par al extraño ser de la carreta. El rostro del bárbaro tenía una palidez mortecina y su respiración era rápida y entrecortada. Su expresión era la de un hombre que cree despertar de una pesadilla y descubre que se trata de la realidad. Goldmoon, que pertenecía a una raza de guerreros y era una mujer fuerte, intentó patear en la rodilla al ser que le sujetaba. La patada sorprendió a su oponente, destrozándole la rotura, y cuando el clérigo aflojó su apretón, Goldmoon se giró y le golpeó con la vara. Se quedó atónita al ver que el clérigo caía al suelo, aparentemente derribado por un golpe que parecía propinado por el mismísimo Caramon. Verdaderamente sorprendida, miró hacia la vara, que volvía a resplandecer con su brillante luz azulada. Pero no había tiempo que perder, porque estaba rodeada de aquellas monstruosas criaturas. Blandió la vara trazando un amplio arco, consiguiendo con ello mantenerlas alejadas. Pero ¿por cuánto tiempo? ¡Riverwind! El grito de Goldmoon sacó al bárbaro de su estupor. Este se giró y vio cómo ella retrocedía hacia el bosque utilizando la vara para mantener alejado a los encapuchados clérigos. Agarró a uno de ellos por detrás, empujándolo al suelo con fuerza. Otro se abalanzó hacia él mientras un tercero se dirigió hacia Goldmoon. Se produjo un nuevo centello cegador de luz azulada. Sturm ya se había dado cuenta de que los clérigos les habían tendido una trampa y había desenvainado la espada. A través de los listones de la vieja carreta había visto unas garras intentando apoderarse de la vara. Al abalanzarse para cubrir a Riverwind, le sorprendió la reacción del bárbaro ante la criatura de la carreta. Riverwind retrocedía impotente, mientras la criatura agarraba con su mano ilesa un hacha de batalla y la agitaba en dirección a él. El bárbaro no hacía ningún movimiento para defenderse, sino que por el contrario se quedaba mirando absorto, con el arma colgando de su mano. Sturm hundió su espada en la espalda del ser. Este gimió y se giró para atacarlo, arrebatándole el arma de la mano. Babeando y aullando de rabia en su agonía, el ser le rodeó con sus brazos y lo empujó contra el lodoso suelo. Sturm sabía que la criatura que lo estaba sujetando estaba muriendo, por lo que luchó por controlar el terror y la repugnancia que sentía ante el contacto de aquella piel viscosa. Los aullidos cesaron y sintió que la criatura se tomaba rígida, por lo que empujó a un lado el cuerpo y rápidamente comenzó a extraer su espada. Pero el arma no se movió y Sturm se la quedó mirando incrédulo, tirando de ella con todas sus fuerzas e incluso apoyando su pesada bota contra el cuerpo para hacer palanca. Pero el arma estaba firmemente clavada, por lo que, furioso, golpeó al ser con sus manos. Retrocedió horrorizado y lleno de repugnancia. La criatura se había vuelto de piedra. ¡Caramon!, gritó Sturm, mientras otro de los clérigos se acercaba blandiendo un hacha. Sturm se agachó y sintió un dolor cortante, perdiendo la visión, pues sus ojos se llenaron de sangre. Completamente cegado, dio un traspié, y a continuación, un peso aplastante lo derribó al suelo. Caramon, que se hallaba en pie al lado de la carreta, se dirigió a ayudar a Goldmoon cuando oyó el grito del caballero. En aquel momento, dos de las criaturas se abalanzaron sobre él. Balanceó la más corta de sus espadas y los obligó a mantener una cierta distancia y aprovechó para sacar su daga con la mano izquierda. Una de las criaturas saltó hacia él y Caramon lo acuchilló, hundiendo profundamente el metal en su cuerpo.
Notó un hedor fétido y putrefacto y vio que en las vestiduras del clérigo aparecía una pequeña mancha verde. La herida pareció enfurecer a la criatura, que se acercó todavía más, babeando y expulsando la saliva por sus mandíbulas, que eran las de un reptil en lugar de las de un hombre. Por un instante, Caramon se aterrorizó. Había luchado contra goblins y trolls, pero esos horribles seres le repugnaban absolutamente. Se sintió solo y perdido, y en ese momento oyó cerca suyo un susurro tranquilizador. «Estoy aquí, hermano mío». La voz calmada de Raistlin invadió su ser. «Ya era hora», jadeó Caramon, amenazando a la criatura con su espada. «¿Qué clase de clérigos inmundos son estos?» «No los apuñales», le recomendó rápidamente Raistlin, recordando lo que le había sucedido a Sturm. «Se vuelven de piedra. No son clérigos, son una especie de hombres reptil. Por eso van envueltos en ropajes y capuchas». A pesar de ser tan diferentes como la luz y la sombra, los gemelos peleaban bien cuando estaban juntos. No necesitaban intercambiar muchas palabras, pues sus pensamientos emergían a una velocidad mucho mayor. Caramon lanzó al suelo la espada y la daga, y flexionó los inmensos músculos de sus brazos. Las criaturas, viéndolo desarmado, arremetieron contra él con las ropas hechas jirones, ondeando grotescamente. Caramon hizo una mueca cuando vio los escamosos cuerpos y las garrudas manos. «Preparado», dijo su hermano. «Ast, Tazark, Similaran, Grinau», dijo Raistlin en voz baja, lanzando al aire un puñado de arena. Las criaturas detuvieron su salvaje arremetida, agitaron sus cabezas, atontados, y un sueño mágico se fue apoderando de ellas cuando, de pronto, parpadearon. En pocos segundos habían recuperado sus sentidos y volvían a la carga. «La magia no les hace efecto», murmuró Raistlin sobrecogido. Pero ese breve interludio de semisueño fue suficiente para que Caramon agarrara una pesada roca y les golpeara la cabeza rápidamente uno tras otro. Ambos cayeron al suelo como estatuas sin vida. Caramon levantó la mirada y vio que dos clérigos más, armados con espadas curvas, trepaban sobre los cuerpos de piedra de sus hermanos en dirección a ellos. «Mantente detrás mío», le ordenó Raistlin con un ronco susurro. Caramon recogió la espada y la daga y se escondió detrás de su hermano, temeroso por la seguridad de Raistlin, pero sabiendo que éste no podía formular su encantamiento mientras él se hallara en medio. Raistlin miró fija e intensamente a las criaturas, quienes, reconociéndolo como mago, aminoraron el paso y se miraron la una a la otra, dudando en acercarse. Una se lanzó al suelo, metiéndose bajo la carreta, y la otra se abalanzó hacia adelante espada en mano, confiando en atacar al mago antes de que realizara el encantamiento o por lo menos, en romper la concentración que el hechicero necesitaba. Caramon vociferó, pero parecía que Raistlin no veía ni oía a ninguno de ellos. Levantó lentamente sus manos y, uniendo sus pulgares, colocó los dedos en forma de abanico y habló. «Cair tangus miopiar». La magia recorrió su débil cuerpo y la criatura fue engullida por una llamarada de fuego. Cuando Tanis logró recuperarse del ataque que había sufrido, escuchó también el grito de Sturm y se apresuró a cruzar la maleza en dirección al camino. Golpeando con la parte ancha de la hoja de su espada, como si se tratase de un garrote, atacó a la criatura que mantenía a Sturm en el suelo, que cayó a un lado con un alarido, por lo que Tanis pudo arrastrar al caballero herido hacia la maleza. «Mi espada», masculló Sturm aturdido, intentando limpiarse la sangre que le corría por la cara. «La recuperaremos», prometió Tanis, sin saber cómo lo harían. Miró hacia el camino y vio un enjambre de criaturas saliendo del bosque y dirigiéndose hacia ellos. «Tenemos que salir de aquí», pensó intentando tranquilizarse. Se volvió hacia Flint y Tasslehoff, que se habían reunido con él. «Quedaos aquí y cuidad de Sturm», les ordenó. «Voy a reunir a los demás y volveremos a internarnos en el bosque». Sin esperar una respuesta, Tanis se apresuró hacia el camino justo en el momento en que Raistlin formulaba su encantamiento, por lo que al ver las llamas se arrojó al suelo. La base de paja sobre la que la criatura había estado tendida prendió fuego y la carreta comenzó a echar humo.
Quedaos aquí y cuidad de Sturm. Refunfuñó Flint, asiendo con fuerza su hacha de batalla. Por el momento las criaturas que descendían por el camino no vieron al enano, al Kender ni al caballero herido tendido a la sombra de unos árboles, pues su atención se centraba en los dos pequeños núcleos formados por los guerreros. Pero Flint sabía que era cuestión de tiempo, por lo que agarró su hacha con fuerza y le dijo al Kender: Haz algo por Sturm. A ver si eres útil por una vez en la vida. Lo estoy intentando, pero no puedo detener la hemorragia. Quería limpiarle el rostro al caballero con un pañuelo. A ver, ¿puedes ver ya? Le preguntó ansioso. Sturm gemía e intentaba incorporarse, pero su cabeza estallaba de dolor, por lo que volvió a tenderse. Mi espada, dijo. Tasselhoff miró a su alrededor y vio la espada de doble puño de Sturm clavada en la espalda de una de las criaturas convertidas en piedra. ¡Es fantástico! Mira, Flint, la espada de Sturm. Ya lo sé. Kender de mente torpe. Rugió Flint viendo que una de las criaturas corría hacia ellos con la espada desenvainada. Voy a buscarla. No tardaré ni un minuto. ¡No! Chilló Flint dándose cuenta de que Tas no podía ver al ser que venía hacia ellos. La curva espada de la malévola criatura ondeaba en el aire, formando un reluciente arco en busca del cuello del enano. Este balanceó su hacha, pero en ese preciso momento, Tasselhoff, sin apartar la mirada de la espada de Sturm, se puso en pie, golpeando oportunamente con su vara Hupak al enano en la parte posterior de las rodillas. A Flint se le doblaron las piernas, cayendo hacia atrás en el momento en que la espada de la criatura pasaba silbando sobre su cabeza. Lanzando un grito, cayó sobre Sturm. Al oír el grito del enano, Tas miró hacia atrás y se sorprendió al ver que uno de aquellos seres había atacado a Flint y, por alguna extraña razón, este se hallaba tendido sobre su espalda agitando las piernas, en lugar de estar de pie y peleando. ¿Qué haces, Flint? Indolentemente golpeó a la criatura en el estómago con su vara, y cuando el ser se tambaleó hacia adelante, lo golpeó de nuevo en la cabeza, observando cómo se desplomaba inconsciente. Vaya, ¿es que tengo que solucionar yo tus problemas? El Kender se volvió y se dirigió hacia donde estaba la espada de Sturm. ¿Tú solucionar mis problemas? El enano, farfullando de rabia e indignación, intentó levantarse, pero el casco se le había deslizado sobre los ojos y no podía ver nada. Consiguió sacárselo justo en el preciso momento en que otro clérigo se abalanzó sobre él, volviendo a derribarlo. Tanis encontró a Goldmoon y Riverwind en pie, espalda contra espalda. La mujer se defendía de las criaturas con su vara. 3 de ellas ya estaban tendidas a sus pies, convertidas en piedra, ennegrecidas por la acción de la llamarada azul. A los pocos segundos, la espada de Riverwind quedó atrapada entre las rocosas tripas de otra de las criaturas. El bárbaro agarró el arma que le quedaba, un arco corto, y preparó una flecha. Las criaturas dudaban, discutiendo su estrategia en voz baja e indescifrable. Y Tanis, sabiendo que se abalanzarían sobre Riverwind en pocos segundos, se acercó a ellas y, utilizando la empuñadura de su espada, golpeó a una de las criaturas por detrás y a continuación, de revés, golpeó a la otra. ¡Apresúrate!, le gritó al bárbaro. ¡Por aquí! Ante el nuevo ataque, algunos de los seres se volvieron, otros dudaron. Riverwind disparó una flecha e hirió a uno, y tomando a Goldmoon de la mano, corrieron hacia Tanis saltando sobre los cuerpos de piedra de sus víctimas. Tanis, defendiéndose de las criaturas, dejó que los bárbaros lo adelantaran. «Toma, ten esta daga», le gritó a Riverwind cuando pasaron junto a él. Riverwind la agarró y golpeó a uno de los seres con la empuñadura, partiéndole el cuello. Hubo un rayo de luz azul cuando Goldmoon utilizó la vara para derribar a otra de las criaturas que encontraron en el camino. Enseguida llegaron al bosque. El carromato de madera estaba ardiendo. A través del humo, Tanis vislumbró el camino, pero le recorrió un escalofrío al ver que a ambos lados de este flotaban oscuras formas aladas. El camino estaba cortado en ambas direcciones, por lo que, a menos que escaparan inmediatamente por el bosque, estaban atrapados. Corrió hacia el lugar donde había dejado a Sturm. Goldmoon, Riverwind y Flint estaban también allí. ¿Dónde estaban los demás?
Miró a su alrededor, a través de la espesa humareda parpadeando. «¡Ayuda, Sturm!», le dijo Goldmoon, y se volvió hacia Flint, que estaba intentando, sin lograrlo, recuperar su hacha, incrustada en el pecho de una de las criaturas. «¿Dónde están Caramon y Raistlin? ¿Y dónde está Tas?» «Les dije que no se movieran de aquí». El maldito Kender casi consigue que me maten. Espero que se lo lleven. Espero que se lo echen a los perros como alimento. Espero... «¿En nombre de los dioses?», maldijo Tanis exasperado. Atravesando la nube de humo, se dirigió hacia donde había visto a los gemelos por última vez, y se topó con el Kender, que arrastraba con suma dificultad la espada de Sturm, casi tan grande como él. «¿Cómo la conseguiste?». Tanis tosía debido al espeso humo que se arremolinaba a su alrededor. Tas sonrió burlón, mientras por sus mejillas resbalaban lágrimas producidas por el efecto del humo en sus ojos. La criatura se convirtió en polvo, le contestó sonriente. Tanis, fue maravilloso. Llegué junto a él y tiré de la espada. No había forma de que saliese, por lo que continué jalando y... Ahora no. Vuelve con los demás. ¿Has visto a Caramon y Raistlin? Justo entonces se oyó la atronadora voz del guerrero que surgía de la humareda. Aquí estamos. Resolló Caramon sujetando a Raistlin, que tosía descontroladamente. ¿Los hemos destruido a todos? No, contestó Tanis secamente. Hemos de huir a los bosques, en dirección al sur. Rodeó a Raistlin con el brazo y corrieron a reunirse con los demás, que se hallaban acurrucados junto al camino. El humo era sofocante, pero al menos los ocultaba del enemigo. Sturm estaba en pie y su rostro estaba muy pálido, pero el dolor de cabeza había desaparecido y la herida había dejado de sangrar. ¿Le ha curado la vara?, preguntó Tanis a Goldmoon. No del todo, solo lo suficiente para que pueda caminar. Su poder es limitado, dijo Raistlin jadeante. Sí, interrumpió Tanis. Bueno, nos dirigiremos hacia el sur a través del bosque. Caramon hizo un gesto de preocupación. Esa dirección es la del bosque oscuro. Sé que prefieres luchar contra los vivos, pero después de lo que ha sucedido, ¿sigues pensando lo mismo? El guerrero no respondió. Siguen llegando más criaturas y no podemos luchar de nuevo contra ellas. De todas formas, no entraremos en el bosque oscuro si no es necesario. Cerca de aquí hay una ruta de caza que podemos utilizar para alcanzar el pico del Orador. Desde allí podremos observar el camino del norte y el resto de las direcciones. Podríamos dirigirnos al norte, hacia la gruta. El bote está escondido allí, sugirió Riverwind. ¡No! Chilló Flint con voz ahogada, y sin decir una palabra más, se volvió y comenzó a internarse en el bosque, corriendo en dirección sur tan rápido como le permitían sus piernas. Crónicas de la Dragonlance, capítulo 9. La huida. El ciervo blanco. Aunque se sentían extenuados después de aquella terrible lucha, los compañeros atravesaron el frondoso bosque tan rápido como pudieron, y pronto alcanzaron la senda de caza. Caramon iba en cabeza, espada en mano, expectante ante cada sombra, seguido de Raistlin, que caminaba apoyándose sobre su hombro, con los labios apretados y expresión severa. Los demás iban detrás de ellos con las armas desenvainadas. No vieron más criaturas. ¿Por qué no nos siguen?, preguntó Flint cuando ya llevaban más de una hora caminando. Tanis se rascó la barba. Había estado preguntándose lo mismo. No necesitan hacerlo, estamos atrapados. Seguramente habrán bloqueado todas las salidas del bosque, a excepción de la del bosque oscuro. El bosque oscuro, repitió Goldmoon en voz baja. ¿Es realmente necesario que tomemos ese camino? Puede que no lo sea. Echaremos un vistazo desde el pico del Orador. De pronto, oyeron gritar a Caramon. Tanis corrió hacia él y encontró a Raistlin desfallecido. Me pondré bien, pero debo descansar. A todos nos irá bien descansar un rato. Nadie dijo nada y todos se dejaron caer agotados, intentando recuperar las fuerzas. Sturm cerró los ojos y se recostó contra una roca cubierta de musgo. Su rostro era una sombra espectral de color gris blanquecino, y tanto sus largos bigotes como su cabello estaban manchados de sangre y apelmazados. La herida
Era un corte rasgado que poco a poco iba tomándose morado. Tanis sabía que el caballero prefería morir antes que formular una sola palabra de queja. No te preocupes, dijo Sturm secamente. Concédeme simplemente unos momentos de paz. Tanis le dio un leve apretón en el brazo y fue a sentarse junto a Riverwind. Durante unos minutos ninguno de los dos habló. Luego Tanis le comentó: Riverwind, sospecho que ya te habías enfrentado antes contra esas criaturas, ¿verdad? En efecto, Tanis. Las encontré por primera vez en la ciudad destruida. Riverwind se estremeció. Lo recordé todo cuando miré dentro del carromato y vi aquella cosa que me miraba con expresión maligna. Por lo menos... Hizo una pausa y movió la cabeza, dirigiéndole a Tanis una especie de sonrisa. Por lo menos sé que no me estoy volviendo loco. Esas terribles criaturas existen. Había llegado a dudarlo. ¿Cómo lo adivinaste? Lo supuse cuando observé tu estupefacción al contemplar a esas repugnantes criaturas. Tengo la impresión de que están invadiendo todo Krynn. ¿Está cerca de aquí esa ciudad destruida? No. Llegué a Keshu por el camino del este. Estaba lejos de Soleis, más allá de las llanuras. Miró a Tanis y sonrió. Por un momento la máscara inexpresiva desapareció y el semielfo vio que sus ojos castaños eran cálidos y profundos. Te doy las gracias, semielfo. A ti y a todos vosotros. Habéis salvado nuestras vidas en más de una ocasión, y yo me he comportado como un desagradecido. Pero... Hizo una pausa. Es todo tan extraño. Será todavía más extraño, dijo Raistlin en tono misterioso. El grupo, tras un breve descanso, reanudó la marcha. Se estaban acercando al pico del Orador. Desde el camino ya lo habían visto elevándose sobre los bosques. El resquebrajado pico tenía la forma de dos manos unidas en actitud de oración. De ahí su nombre. En los bosques flotaba un silencio mortecino. Los compañeros empezaron a pensar que los pájaros y demás animales del bosque se habían evaporado dejando tras ellos un silencio vacío y misterioso. Todos se sentían inquietos, excepto Tasslehoff, y miraban continuamente a su alrededor, desenvainando la espada ante cualquier sombra. Sturm insistió en caminar en la retaguardia, pero comenzó a rezagarse a medida que su dolor de cabeza aumentaba. Comenzaba a sentir náuseas. Al poco rato perdió la noción de dónde estaba y de lo que estaba haciendo. Solo sabía que debía seguir caminando, colocando un pie detrás del otro y moviéndose hacia adelante como uno de los autómatas de Tas. ¿Cómo era la historia que Tas le había contado? Sturm intentó recordarla, a pesar de la ofuscación que le producía el dolor. Los autómatas servían a un hechicero que había invocado a un demonio para que hiciese desaparecer al Kender. Como todas las historias de los Kenders, era una auténtica tontería. Sturm puso un pie delante del otro. Tonterías. Como los cuentos del anciano de la posada. Cuentos sobre el ciervo blanco y los antiguos dioses. Historias sobre Huma. Sturm se llevó las manos a sus palpitantes sienes, como si intentase mantener unida su cabeza. Huma. De niño, Sturm había escuchado las historias de Huma. Su madre, hija de un caballero de Solamnia y casada también con un caballero, no conocía otras para contarle. Sturm comenzó a pensar en su madre. El dolor que sentía le hacía recordar los tiernos cuidados que ésta le prodigaba cuando se encontraba enfermo u herido. El padre de Sturm había enviado al exilio a su mujer y a su hijo, pues el niño, su único heredero, era un blanco fabuloso para aquellos que deseaban que los caballeros de Solamnia desapareciesen para siempre de las tierras de Krynn. Sturm y su madre se refugiaron en Soleis, y el joven caballero enseguida había hecho amigos, sobre todo con otro chico, Caramon, quien compartía con él su interés por lo militar. Su madre, en cambio, era orgullosa y consideraba a todas las personas inferiores a ella. Por ello, cuando la fiebre la consumió, murió sola, con la única compañía de un hijo adolescente, a quien encomendó a su ausente padre. Si éste aún vivía,
algo que Sturm estaba empezando a dudar. En Soleis, Sturm había conocido también a Tanis y a Flint, quienes, al morir su madre, lo adoptaron como habían hecho con Caramon y Raistlin, convirtiéndolo en un diestro guerrero. Junto con Tasslehoff y, en algunas ocasiones, Kitiara, la bella y salvaje hermanastra de los gemelos, Sturm y sus amigos habían viajado por las tierras de Abanisia. 5 años antes, igual que el resto de los compañeros, él también había abandonado Soleis para investigar los extraños rumores que corrían sobre la maldad que parecía proliferar en aquellas tierras. En su viaje, Sturm se había dirigido a Solamnia para, además, averiguar el paradero de su padre y obtener su herencia. No consiguió su propósito. Logró escapar con vida de milagro, salvando únicamente la cota de malla y la espada de doble puño de su padre. El viaje a su tierra fue una experiencia desgarradora, pues, aunque Sturm ya sabía que los caballeros habían sido denigrados y vilipendiados, se sorprendió al percibir el gran resentimiento que había contra ellos. En la era de los sueños, Huma, portador de luz y caballero de Solamnia, había acabado con la oscuridad, y así empezó la era del poder. Después, de acuerdo con la tradición popular, los dioses abandonaron al bosque y sobrevino el cataclismo. La gente pidió ayuda a los caballeros tal como estos, en el pasado, habían pedido ayuda a Huma. Pero Huma hacía tiempo que había muerto, y los caballeros solo pudieron observar, impotentes, la lluvia de terror que caía del cielo, destrozando Krynn en pedazos. Los caballeros no pudieron hacer nada, y esto nunca se les llegó a perdonar. De pie ante las ruinas del castillo de su familia, Sturm juró restaurar el honor de los caballeros de Solamnia, aunque esto significara perder la vida en el intento. Pero ¿cómo podía conseguirlo luchando contra un puñado de clérigos? Se preguntó amargamente mientras el sendero se le aparecía cada vez más confuso. Dio un traspié, pero rápidamente se levantó de nuevo. Huma había luchado contra dragones. «¡Dadme dragones!», soñaba Sturm. Levantó la mirada. Las transparentes hojas de los árboles se diluyeron en una dorada neblina. Supo que iba a desmayarse. Parpadeó y volvió a verlo todo claro y con nitidez. Ante él se erigía el pico del Orador. Habían llegado al pie de la vieja montaña y podían ver los senderos que se retorcían y serpenteaban por la frondosa ladera, normalmente utilizados por los habitantes de Soleis cuando deseaban acampar en la parte este del pico. Cerca de uno de estos senderos, Sturm vio un ciervo blanco. Se lo quedó mirando. Era el animal más imponente que hubiera visto nunca. Era inmenso, medía varios palmos más que cualquier otro ciervo que Sturm hubiese cazado jamás. Levantaba la cabeza orgulloso y su espléndida cornamenta relucía como una corona. Sus ojos eran de un marrón profundo en contraste con su blanca piel y miraban al caballero intensamente, como si lo conocieran. Después de un leve movimiento de cabeza, el ciervo comenzó a caminar hacia el sureste. ¡Detente!, le gritó el caballero con voz ronca. Los otros se giraron alarmados, sacando sus armas. Tanis corrió hacia él. «¿Qué sucede, Sturm?». El caballero, involuntariamente, se llevó una mano a la dolorida cabeza. «Lo siento, Sturm», le dijo Tanis. «No me había dado cuenta de que estabas tan enfermo. Podemos volver a descansar. Estamos al pie del pico del Orador. Escalaré la montaña y veremos». «No, mira». El caballero, agarrando a Tanis por el hombro, hizo que se volviera y señaló. ¿Lo ves? Es el ciervo blanco. ¿El ciervo blanco? ¿Dónde? No lo... Allí, dijo Sturm bajando la voz. Allí, justo allí. Caminó unos pasos hacia el animal que se había detenido y parecía esperarlo. El ciervo asintió con su gran cabeza y corrió de nuevo hacia adelante unos cuantos pasos. Luego se detuvo y se volvió a mirar al caballero una vez más. «Quiere que lo sigamos», murmuró Sturm.
¡Como Huma! Los demás se habían reunido con ellos y miraban al caballero con expresiones que iban desde la más viva preocupación hasta el más obvio escepticismo. Yo no veo ningún ciervo, dijo Riverwind escudriñando el bosque con sus ojos oscuros. Una herida en la cabeza. Caramon sonrió irónicamente. Vamos, Sturm. Será mejor que te eches y descanses un rato. ¡Grandísimo ignorante! No me extraña que no veas al ciervo, teniendo como tienes el cerebro en el estómago. Probablemente le dispararías y te lo comerías. Os digo que debemos seguirlo. La locura de la herida en la cabeza. Le susurró Riverwind a Tanis. La he visto a menudo. No estoy seguro. Aunque yo no haya visto el ciervo blanco, conozco a alguien que una vez lo siguió, tal como el anciano contó en su historia. Mientras hablaba, sin darse cuenta, le iba dando vueltas al anillo de hojas de enredadera que llevaba en la mano izquierda, recordando a la elfa de cabellos dorados que había llorado cuando él abandonó Qualinesti. ¿Sugieres acaso que sigamos a un animal que no vemos?, preguntó Caramon. Después de todo, hemos hecho cosas aún más extrañas, comentó sarcásticamente Raistlin con su voz sibilante. Pero tened en cuenta que fue aquel anciano el que contó la historia del ciervo blanco, el que nos metió en esto. Fuimos nosotros los que nos metimos en esto, respondió Tanis bruscamente. Podríamos haberle devuelto la vara al sumo teócrata y habernos evitado el problema. Yo seguiría a Sturm. Evidentemente, ha sido elegido, como Riverwind cuando recibió la vara. Pero si nos está guiando hacia una dirección equivocada, discutió Caramon. Sabes tan bien como yo que no existen sendas en la parte oeste del bosque. Nadie va nunca en esa dirección. Mejor, dijo de pronto Golmund. Tanis dijo que los clérigos debían haber bloqueado los senderos. Quizás por aquí podamos avanzar. Yo propongo seguir al caballero. Se giró y comenzó a caminar tras Sturm sin siquiera volver la vista atrás, evidentemente acostumbrada a ser obedecida. Riverwind se encogió de hombros y movió la cabeza, arrugando la frente, pero siguió a Golmund. Los demás lo siguieron también. El caballero dejó atrás los caminos del pico del Orador y avanzó hacia la ladera suroeste de la montaña. Al principio parecía que Caramon tenía razón. No había ningún sendero y Sturm, fuera de sí, caminaba abriéndose paso por la maleza. Pero, de pronto, ante ellos apareció un sendero amplio y despejado. Tanis lo miró sorprendido. ¿Quién habrá despejado este camino?, le preguntó a Riverwind, que estaba tan asombrado como él. Por lo que se ve, hace tiempo que está así. Este árbol caído lleva así el tiempo suficiente como para que la mitad se haya hundido en el barro y esté cubierto de musgo y enredaderas. Pero las únicas huellas que hay son las de Sturm. No hay ninguna señal de que nadie más, ni siquiera algún animal, haya pasado por aquí. De todas formas, ¿cómo es que no está cubierto de plantas y hierbajos? Tanis no pudo responder ni tomarse tiempo para pensárselo, ya que Sturm avanzaba rápidamente y lo único que podían hacer era intentar no perderlo de vista. Goblins, el bote, hombres lagarto, ciervos invisibles, ¿qué vendrá después?, se quejó Flint al Kender. Ojalá pudiera ver al ciervo. Haz que te golpeen la cabeza. Aunque tratándose de ti, lo más seguro es que no apreciemos la diferencia. Los compañeros siguieron a Sturm, que avanzaba con un extraño alborozo, olvidando el dolor de su herida. A Tanis le resultaba difícil alcanzarlo y, cuando lo consiguió, el brillo febril de sus ojos le sobresaltó. Pero era evidente que algo estaba guiando al caballero. El sendero subía por la ladera del pico del Orador, en dirección al hueco que había entre las manos de piedra. Hueco que, por lo que él sabía, nunca había sido explorado por nadie. «Aguarda un momento», dijo jadeando y acelerando el paso para alcanzar a Sturm. Aunque el sol estaba escondido detrás de unas nubes grises y puntiagudas, calculó que ya debía ser casi mediodía. «Descansemos, voy a echar un vistazo desde allí», dijo señalando un saliente de roca que sobresalía de la ladera del pico.
Descansar. Repitió Sturm vagamente, deteniéndose y recuperando la respiración. Miró hacia adelante y se volvió hacia Tanis. Sí, descansemos. Sus ojos brillaban. ¿Estás bien? Muy bien. Tanis le miró dubitativo y luego se dirigió hacia los demás, que en aquel momento llegaban al final de la pequeña subida que había antes de llegar al prado. Descansaremos aquí. Raistlin suspiró aliviado, dejándose caer sobre la húmeda hierba. Voy a echar un vistazo para ver qué está ocurriendo en el camino de Haven. Iré contigo, se ofreció Riverwind. Tanis asintió y ambos dejaron el camino, dirigiéndose hacia el saliente rocoso. Los demás aprovecharon la parada para tomar algún alimento, aunque sus provisiones estaban prácticamente agotadas. Mientras caminaban juntos, Tanis observó al alto guerrero. Empezaba a sentirse cómodo con aquel bárbaro serio y rudo. Siendo profundamente reservado, Riverwind respetaba la intimidad de los demás y nunca osaría cruzar las fronteras que Tanis tejía alrededor de su alma. El semielfo sabía que sus amigos, porque eran amigos suyos y lo conocían hacía muchos años, especulaban sobre sus relaciones con Kitiara, y se preguntaban por qué había decidido cortarlas tan bruscamente 5 años atrás, y por qué su aparente disgusto cuando ella no acudió a la reunión. Riverwind no sabía nada de Kitiara, pero Tanis creía que, si el bárbaro lo hubiera sabido, no le hubiese afectado. Avanzaron lentamente hasta que llegaron al borde de la húmeda roca del saliente. Desde allí divisaron el camino de Haven y los viejos senderos que conducían a los prados y desaparecían por una de las laderas de la montaña. Riverwind señaló a Tanis varios de los hombres lagartos subiendo por los senderos. El semielfo apretó los labios. Eso explicaba el misterioso silencio que reinaba en el bosque. Las malditas criaturas debían estar esperando para tenderles una emboscada. Probablemente Sturm y su ciervo blanco les habían salvado la vida. De todas formas, aquellos seres no tardarían mucho en encontrar ese nuevo sendero, pensó Tanis mirando hacia abajo. Pero si no había ningún sendero, tan solo el bosque, frondoso e impenetrable. El sendero se había cerrado tras ellos. Debo estar imaginándome cosas, pensó mirando hacia el camino de Haven y a las criaturas que avanzaban. Después miró hacia el norte, y luego su mirada vagó por el horizonte. Frunció el entrecejo. Algo iba mal. No pudo localizarlo de inmediato, por lo que no le dijo nada a Riverwind, pero se quedó mirando la línea del cielo. Al norte había un grupo de nubes tormentosas, más espesas que nunca, cuya sombra proyectaba largos dedos grises rastrillando la tierra y moviéndose hacia ellos. Apretando el brazo de Riverwind, Tanis señaló con el dedo. Riverwind aguzó la vista, pues al principio no distinguía nada, pero de pronto lo vio. Un humo negro ascendía hasta el cielo. Sus cejas espesas y pobladas se contrajeron. «Hogueras de campamento», dijo Tanis. «Cientos de hogueras», añadió Riverwind en voz baja. «El fuego de la guerra. Es el campamento de un ejército». O sea, que los rumores se confirman. Hay un ejército en el norte, dijo Sturm cuando regresaron. ¿Pero qué ejército? ¿De quién? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que van a atacar? Caramon, incrédulo, reía. Nadie organizaría un ejército solo para buscar una vara. El guerrero hizo una pausa. ¿Creéis que son capaces de hacer una cosa así? La vara es solo parte de todo esto, siseó Raistlin. Recordad las estrellas caídas. ¡Bah! ¡Cuentos de niños!, farfulló Flint, abriendo el odre, agitándolo y suspirando al ver que estaba vacío. Mis historias no son para niños, y harías bien en prestarle más atención a mis palabras, enano. Ahí está el ciervo, dijo de pronto Sturm, mirando fijamente a un gran pedrusco. Por lo menos eso les pareció a sus compañeros. Ya es hora de continuar la marcha. El caballero comenzó a caminar y los demás, reuniendo rápidamente sus fardos, se apresuraron tras él. El sendero parecía materializarse justo antes de que ellos pasaran.
Comenzó a soplar un viento proveniente del sur, una cálida brisa que transportaba la fragancia de los últimos capullos de las otoñales flores silvestres y que, no obstante, consiguió alejar a las nubes tormentosas. En el momento en que llegaron a la hendidura existente entre las dos mitades del pico, el sol brillaba en medio del cielo totalmente despejado. Era más de mediodía cuando se detuvieron a descansar una vez más antes de ascender por la estrecha hendidura. El ciervo les había indicado el camino a seguir, insistió Sturm. Pronto será la hora de la cena, dijo Caramon lanzando un impetuoso suspiro y mirándose los pies. Sería capaz de comerme hasta las botas. A mí también están empezando a apetecerme, declaró Flint malhumorado. Desearía que el ciervo fuera de carne y hueso. Quizás así no serviría para algo más que para conseguir que nos perdamos. ¡Cállate! Sturm se volvió hacia el enano con los puños apretados, repentinamente furioso. Tanis se levantó rápidamente y agarró al caballero por el hombro, sujetándolo. Sturm contempló al enano con los bigotes temblorosos y luego se apartó de Tanis murmurando: «Vayámonos». Al entrar en el estrecho desfiladero, los compañeros vieron que, al otro lado, el cielo estaba despejado y que el viento del sur seguía silbando en las blancas paredes del escarpado pico que se elevaba sobre ellos. A pesar de que no caminaron con cuidado, resbalaron varias veces a causa de pequeños guijarros. Como el paso era tan estrecho, podían recuperar el equilibrio fácilmente agarrándose a las paredes. Después de caminar durante un largo trecho, llegaron al otro lado del pico del Orador y se detuvieron para contemplar el valle. Una exuberante extensión de praderas de ondulantes olas verdes besaban la orilla de un bosque de álamos. La tormenta había quedado atrás y el sol centelleaba brillante en un cielo limpio y azul. Por primera vez, encontraron que sus capas eran demasiado pesadas, y todos se las sacaron excepto Raistlin, quien permaneció cubierto con su encapuchada capa roja. Flint, que se había pasado toda la mañana quejándose de la lluvia, ahora comenzó a refunfuñar por el sol. Era demasiado brillante y lo deslumbraba. «Propongo que tiremos al enano montaña abajo», gruñó Caramon. Tanis sonrió socarronamente. Haría tanto ruido al bajar que nos delataría. «Pero si no hay nadie allá abajo que pueda oírle, aseguraría que somos los primeros seres vivos que contemplan este valle». «Los primeros seres vivos», suspiró Raistlin. «Hermano mío, has acertado, pues lo que estás viendo es el bosque oscuro». Nadie habló. Riverwind se agitó inquieto. Goldmund trepó hasta donde él estaba y miró con los ojos abiertos de par en par hacia los verdes árboles. Flint se aclaró la garganta, pero se quedó callado mesándose su larga barba, y Sturm, mirando con calma hacia el bosque, al igual que Tasselhoff. No tiene mal aspecto, dijo el Kender alegremente, sentado en el suelo con las piernas cruzadas y con un pliego en el pergamino sobre las rodillas. Estaba dibujando un mapa con un trozo de carboncillo, intentando trazar el camino que habían seguido hasta el pico del Orador. Las imágenes son tan engañosas como los Kenders de dedos largos, susurró irónicamente Raistlin. Tasselhoff frunció el ceño dispuesto a replicar, pero vio que Tanis lo miraba fijamente y continuó dibujando. El semielfo se dirigió hacia Sturm, que estaba en pie en un saliente, con el pelo desordenado y la capa ondeante debido al viento que soplaba. «Sturm, ¿dónde está el ciervo? ¿Lo estás viendo ahora?» «Sí», contestó Sturm señalando hacia abajo. «Se ha ido caminando por las praderas. Puedo ver las huellas que ha dejado en la hierba. Se ha metido entre los álamos. Allá abajo». «Se ha metido en el bosque oscuro», susurró Raistlin. «¿Quién dice que eso sea el bosque oscuro?» Sturm se giró hacia Tanis. «Raistlin». «Va, él es mago. Está loco. Pero si lo preferís, quedaos aquí, arraigados a este lado del pico. Yo seguiré al ciervo, como hizo Huma, incluso si me lleva al bosque oscuro». Envolviéndose en su capa, Sturm descendió por la pendiente y comenzó a caminar por un sinuoso sendero que llegaba hasta las llanuras. Tanis regresó con los otros.
El ciervo lo está guiando hacia un camino que va directo al bosque. Raistlin, ¿estás seguro de que aquello es el bosque oscuro? ¿Se puede estar seguro de algo, semielfo? Ni siquiera estoy seguro de estar vivo dentro de un segundo. Pero seguid adelante. Penetrad en el bosque del que ningún ser con malignas intenciones ha salido jamás. La muerte es la única gran certeza que tenemos en la vida, Tanis. El semielfo sintió un súbito impulso de tirar a Raistlin montaña abajo. Miró hacia Sturm, que ya casi había recorrido la mitad de la distancia que había hasta el valle. «Me voy con Sturm», dijo de pronto, «pero esta vez no me hago responsable de la decisión que toméis los demás». ¡Yo voy con vosotros! Tas enrolló su mapa, metiéndolo dentro de una pequeña caja y poniéndose en pie de un salto. Se deslizó por las rocas en dirección al valle. ¡Fantasmas! Frunciendo el ceño, Flynn miró a Raistlin, chasqueando burlonamente los dedos y acercándose al semielfo. Gollmund lo siguió decidida, aunque con expresión asustada, y Riverwind, tras unos segundos de dudas, se unió al grupo lentamente. Tanis se sintió aliviado. Sabía que en las tribus bárbaras habían muchas leyendas terroríficas sobre el bosque oscuro. Al final, Raistlin corrió hacia ellos y Caramon se apresuró a seguirlo. Tanis, esbozando una sonrisa, se quedó mirando al mago. ¿Por qué vienes? Porque me necesitaréis, semielfo. Además, ¿a dónde quieres que vayamos? Has permitido que llegáramos hasta aquí. Ahora no podemos volvernos atrás. Es la elección del troll la que ofrece Stannis. ¿Muere rápido o muere lentamente? ¿Vienes, hermano? Cuando los hermanos los adelantaron, los demás miraron a Tanis inquietos. El semielfo se sintió como un necio. Raistlin, por supuesto, tenía razón. Había dejado que la situación se le fuera de las manos, para luego pretender que aquella fuera una decisión de ellos y no suya, intentando así poder seguir adelante con la conciencia tranquila. En primer lugar, ¿por qué era responsabilidad suya? ¿Por qué se había mezclado en esto cuando todo lo que quería era encontrar a Kitiara y decirle que había tomado una decisión? La amaba y quería estar con ella. Estaba dispuesto a aceptar las debilidades humanas de ella, tal como había aprendido a aceptar las propias. Pero Kitiara no había regresado con él. Tenía un nuevo señor. Quizás era esto lo que le... De lejos Tanis! le llegó la voz del Kender. «Ya voy», balbuceó. Cuando los compañeros llegaron al linde del bosque, el sol comenzaba a desaparecer por el oeste. Tanis calculó que aún le quedaban unas 3 o 4 horas de luz antes de que oscureciese. Si el ciervo seguía guiándolos por senderos limpios y despejados, cabía la posibilidad de atravesar el bosque antes de que cayera la noche. Sturm los esperaba bajo los álamos, tendido en la hierba, descansando cómodamente bajo la sombra. Los compañeros avanzaron lentamente los pocos pasos que los separaban del bosque. Ninguno de ellos tenía prisa por llegar. «El ciervo ha entrado por aquí», dijo Sturm, poniéndose en pie y señalando un lugar donde la hierba estaba muy crecida. Tanis no vio huellas, bebió un sorbo de agua de su cantimplora, que estaba casi vacía, y se quedó mirando el bosque. Como había dicho Tasslehoff, el bosque no tenía aspecto siniestro, sino todo lo contrario. Parecía fresco y acogedor tras la exagerada brillantez del sol de otoño. «Quizás encontremos algún gamo», dijo Caramon balanceándose sobre los pies. «Nada de ciervos, por supuesto. Tal vez algún conejo». No dispares a nada. No comas nada. No bebas nada en el bosque oscuro, susurró Raistlin. Tanis miró al mago. Sus ojos de reloj de arena estaban dilatados. Su piel metálica relucía fantasmagóricamente. Raistlin se apoyó en su bastón, tiritando como si tuviese frío. Cuentos de niños. Farfulló Flynn sin ningún convencimiento, a pesar de que Tanis conocía la habilidad de Raistlin para olfatear el peligro. Nunca había visto al mago tan preocupado como ahora. «¿Qué es lo que percibes, Raistlin?», le preguntó en voz baja. En este bosque se respira una magia poderosa, susurró el mago. Debéis saber que el bosque oscuro es dual, diverso y mágico, porque alberga el bien y el mal.
Para aquellos que penetran en él con rectas intenciones, sin ánimo de dañar a nadie ni a nada, puede ser bondadoso, estar lleno de benévolas sorpresas y de seres salvadores. Pero puede ser también malévolo, implacable y destructor para aquellos que desean el mal, para los que tienen sus entrañas carcomidas por el odio o por deseos de venganza. Entonces tú eres el único que debe temer al bosque, le respondió fríamente Sturm. El rostro de Caramon se encendió y se dispuso a desenvainar la espada. Sturm hizo lo mismo. Tanis apretó el brazo de Sturm mientras Raistlin sujetaba a Caramon. El mago se quedó mirando al caballero con sus relucientes ojos dorados. Ya veremos. Sus palabras fueron como un sonido sibilante que se escurrieron entre sus dientes. Ya veremos. Y apoyándose pesadamente sobre el bastón, se volvió hacia su hermano. ¿Vienes? Caramon, enojado, miró fijamente a Sturm y luego penetró en el bosque caminando junto a su hermano. Los demás fueron tras ellos, menos Tanis y Flint, que se quedaron solos. Me estoy haciendo demasiado viejo para estas cosas, Tanis. Tonterías. Peleaste como un... No me refiero a los huesos o a los músculos. El enano se miró las nudosas manos. A pesar de que están bastante viejos, me refiero al espíritu. Hace muchos años, antes de que los otros hubieran nacido, tú y yo hubiéramos entrado en un bosque encantado sin pensárnoslo 2 veces. En cambio ahora... Vamos, anímate, le dijo Tanis intentando quitarle importancia, aunque estaba profundamente preocupado por la súbita melancolía del enano. Por primera vez, desde que se habían encontrado en las afueras de Soleis, examinó a Flynn detenidamente. Parecía un viejo, pero el enano siempre había tenido ese aspecto. Su rostro, o lo que podía verse de su rostro a través de la barba y bigotes grisáceos, y de sus sobresalientes cejas blancas, estaba oscurecido y arrugado, agrietado como si fuera cuero viejo. Se quejaba y refunfuñaba, pero Flynn siempre se había quejado y refunfuñado. La diferencia estaba en los ojos. El brillo fogoso que antes tenía había desaparecido. No dejes que te afecte lo que diga Raistlin. Esta noche nos sentaremos alrededor del fuego y nos reiremos de sus cuentos de fantasmas. Me imagino que sí. Permaneció callado durante unos segundos y luego dijo: Algún día perderéis el ritmo por mi culpa, Tanis. Y no quiero que tú llegues a pensar: ¿por qué soporto a este viejo enano gruñón? Porque te necesito, viejo enano gruñón. Posó el brazo sobre el hombro del enano y se dirigieron hacia el bosque tras los otros. Te necesito, Flint. Son todos tan jóvenes. Tú eres una roca sólida sobre la que puedo apoyarme mientras manejo la espada. El rostro de Flint enrojeció de placer. Se mesó la barba y carraspeó bruscamente. Sí, bueno. Tú siempre has sido un sentimental. Vamos, estamos perdiendo el tiempo. Quiero cruzar este maldito bosque tan rápido como sea posible. Suerte que aún es de día.